Deportes. Milko Mujica te presenta la actualidad deportiva en Central de Deportes. Milko Mujica hasta Central de Deportes. Ayer se disputó una fecha más del Campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior. Jugó Ovetense, se reactiva el Campeonato Paraguayo de Primera División. Muchas informaciones también tras la fecha, el combo de partidos de eliminatorias del Mundial 2026. ¿Cómo estás, Milko? Buenos días. Buen día, Néstor, como siempre un placer saludarte a vos, a los demás compañeros también allí en piso. Efectivamente es así, ayer miércoles en plena mitad de semana se ha disputado una nueva fecha del Campeonato Nacional B, obviamente con la disputa del partido de Ovetense Fútbol Club, que fue hasta Salto del Guairá para para disputar su compromiso en lo que significó la segunda salida consecutiva, por cierto, para el equipo de Ovetense, que con pura garra y con mucho corazón de por medio, Ovetense protagonizó una remontada, hasta diría épica, en este campeonato, en un partido que estuvo cargado de emociones desde el inicio hasta el final. Igualar 2-2 ante Nacional de Salto del Guairá en este partido correspondiente a la fecha número 6 del Grupo B del Campeonato Nacional B. El conjunto vetense que estuvo abajo en el marcador por 2-0. A partir de allí tuvo que remar el equipo ovetense. Además, sufrió 2 expulsiones también. David Cabrera al minuto 20 del segundo tiempo y Fernando Ruiz ya en tiempo de adición vieron la roja, dejando al equipo ovetense con 9 hombres, y a pesar de estar con el marcador adverso y de estar con 9 jugadores, el equipo nunca bajó los brazos, y creo que esto es lo meritorio de este partido, lo meritorio de lo que terminaron consiguiendo estos jugadores el día de ayer. Walter Martínez a los 80 minutos de partido, de pelota parada, tras una acción de pelota parada, en realidad un balón que fue cayendo en el segundo palo. Muy bien Fernando Ruiz que salta y baja ese balón al segundo palo para que cierre Walter Martínez. Cuando parecía que todo estaba perdido, era como una pequeña luz de esperanza para Ovetense. Cuando llegaba el gol del descuento, reitero, esto ocurría al minuto 80 del segundo tiempo. Después de este gol, al minuto 93 aproximadamente, llegaba la expulsión de Fernando Ruiz, y cuando parecía que algo bueno podía sacar Ovetense, llegaba la expulsión del segundo hombre de la albirroja, y allí era como que daba la sensación de que se le volvía a venir cuesta arriba la situación al equipo ovetense. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, apareció Tobías Aquino, quien aprovechó un error de la defensa local, un error de la defensa y una duda en la salida del arquero de Nacional, y terminó marcando el agónico empate en el último suspiro del partido. Increíblemente se le escapó esa pelota al arquero de Nacional, y una serie de rebotes allí en la cabecera del área. Se encontró con ese balón Aquino, que sacó un remate de derecha, y ese balón que termina durmiendo en las redes del equipo de Nacional. Meritorio y valioso por donde se lo mira, un empate con sabor a victoria que consiguió Ovetense, que gracias a este punto suma 11 unidades en la clasificación, y si bien es cierto, perdió el primer lugar, pero se mantiene en zona de clasificación y se mantiene segundo en el grupo B, detrás del Club Salto del Guairá, que lidera la clasificación con 13 puntos. Hay que recordar que antes de esta fecha, Ovetense compartía la punta con el equipo de Salto del Guairá, que ayer, con la frenada ovetense y el triunfo de Salto del Guairá por 2-0 ante Patriotas, a propósito, terminó quedando como único líder el equipo salto guaireño de este grupo. Pero atención, porque en la próxima fecha se viene un partidazo. Ovetense recibirá al líder, precisamente al Club Salto del Guairá, en un duelo clave por la punta
del grupo B, un duelo de puntero y escolta. 2 puntos separan a estos equipos y Ovetense de ganar va a recuperar la punta y no solo eso, sino que significará quedar como único líder del campeonato en el grupo B, así que meritorio el empate de ayer y lo que se nos viene el fin de semana, el domingo de local ovetense ante el otro equipo de Salto del Guairá va a ser tremendo, así que más que recomendado ese partido. Allí estamos viendo la clasificación, como les decía recién, Salto del Guairá con 13 puntos y Ovetense ahí nomás con 11 puntos. La clasificación, puntero y escolta del grupo B se enfrentan el domingo en Coronel Oviedo en un partido sumamente recomendado. Atlético 3 de febrero con 9 puntos y el Sportivo Campo 9 con 8 completan la zona de clasificación hasta el momento, recordando que son 4 equipos por grupo los que clasifican. En el otro grupo lidera el Atlético 3 de febrero con 14 puntos, RI 3 Corrales con 11, Ciudad Nueva con 9 y el Deportivo Minga Guazú con 8 puntos son los que integran la zona de clasificación hasta el momento, en el cierre de la fecha 6, y el partido del domingo va a marcar la mitad de esta primera etapa del campeonato, teniendo en cuenta que son 14 partidos en total de esta primera fase. Entonces el domingo, o los partidos del domingo van a estar marcando el Ecuador de esta primera fase del campeonato Nacional B. Rápidamente hablar del Nacional B, pasar a hablar del cierre de la etapa clasificatoria para el próximo Mundial, de una manera inmejorable para la albirroja. Uno no puede evitar mirar los números y lo que ha logrado el equipo albirrojo prácticamente en un año que estuvo Gustavo Alfaro al frente de la selección nacional y cambió totalmente el presente del equipo. En total fueron 12 los partidos dirigidos por Alfaro, 6 victorias, 5 empates y solamente una derrota. Y mira que no fueron partidos fáciles, ¿eh? Le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, no perdió en Montevideo, tampoco perdió en Quito ni en Barranquilla y logró sumar en el Alto de Bolivia para coronar el histórico triunfo del último martes ante Perú allá en Lima. Ahora se empieza a planificar lo que serán los preparativos para la Copa del Mundo. Y en este contexto, lo más cercano que tenemos a partir de ahora son los amistosos en el mes de octubre, porque Paraguay tendrá 2 amistosos el próximo mes, será ante Japón el 10 de octubre y ante Corea del Sur el 14. Después se tendrán otros 2 amistosos en el mes de noviembre, ante Estados Unidos y México respectivamente. Y posteriormente, los 2 últimos juegos antes del Mundial serán en el mes de marzo del próximo año, pero con rivales a confirmar todavía. A pedido de Alfaro, los rivales deberán ser o serían un seleccionado europeo y otro africano. Y esto también debemos mencionar lo siguiente, y lo decía Alfaro en conferencia de prensa en estos días, no se descarta que el último partido pueda jugarse en Asunción. El último amistoso se pueda jugar en el Defensores del Chaco como un partido de despedida para la selección previo a la Copa del Mundo. En total son 6 los amistosos que jugaría la albirroja previo al inicio del Mundial. Y a propósito, en ese orden de cosas, resaltar que el sorteo para el próximo Mundial y las sedes se realizarán también el próximo viernes 5 de diciembre en Estados Unidos, así que a estar expectantes también de ese sorteo. Rápidamente y para cerrar, en honor al tiempo, repasar con ustedes la fecha número 12 del torneo clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol que arranca mañana viernes 12 de septiembre a las 16:30 horas. Atlético Tembetaría ante Ameliano. Ese mismo día, también el miércoles, pero a las 19 horas, se verán las caras del Sportivo 2 de mayo ante Guaraní. La fecha continúa el sábado 13 con General Caballero ante Cerro Porteño a las 16:30 horas. También el sábado, pero un poco más tarde, específicamente desde las 19 horas, Sportivo Luqueño ante Libertad. Y el domingo se cierra la fecha. A las 16:30 horas, Nacional versus Olimpia. Y a las 19 horas, Sportivo Trinidense ante Recoleta será el partido que cierre la fecha número 12, que también significa, obviamente, el arranque de la segunda rueda del campeonato que lo tiene a Guaraní en lo más alto de la clasificación
con 25 puntos y recordemos que Cerro Porteño tiene pendiente su partido ante Tembetarí, que estuvo postergando la última fecha. Así que esto es lo que se viene de cara a un nuevo fin de semana también del torneo clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Néstor. Exactamente, y que lo tiene a Guaraní como único líder por de pronto en este certamen, el segundo torneo del presente año, y Olimpia con altibajos, traspiés y ahí tratando de engancharse en las primeras ubicaciones. Milko, vamos a ver cómo se retoma y Sí. correspondería ya a la primera fecha de la segunda rueda, o todavía no se cerró la primera, Milko. Así es, Néstor. Este fin de semana arranca lo que sería la primera fecha, segunda rueda ya de partidos. Exactamente, justito con el parate que se tuvo también de las eliminatorias. Ya todos los jugadores de la selección nacional han vuelto a sus clubes ayer después del partido y hoy que ya están retornando los que son del extranjero y los que son del plano local que se van reincorporando a sus clubes, Milko. Sí, va volviendo a la normalidad también las actividades para los jugadores, las actividades en sus clubes, digo. Y mira que a ver, hoy estamos a día 11 de septiembre, en un mes exactamente Paraguay va a estar jugando su amistoso que va a ser ante Japón y después ante Corea del Sur, es decir, prácticamente un mes de tiempo, después seguramente se va a ver la lista que saque Alfaro, supongo que no va a variar mucho con respecto a la lista que hemos tenido en este último combo de partidos, ya de cara a lo que significa la preparación para la próxima Copa del Mundo. Es así, Milko, y vamos a estar viendo también cómo le va a la selección nacional en estos partidos de preparación previa al Mundial. Un abrazo, Milko, feliz resto de jornada y gracias por este completo informe. Como siempre, un placer, un fuerte abrazo y saludo a la audiencia.